a pesar de mis esfuerzos por ser amable. Es desalentador que mi cuñada hablara con un tono frío, aparentemente alejándome. Ella se mostró firme en reclamar la herencia de mi hermano y no mostró disposición para llegar a un acuerdo. No podía sacudirme la creciente ansiedad que me envolvía, proyectando una sombra sobre mi ánimo. Soy Katy Morgan, una doctora de 27 años en un hospital universitario. Mi hermano falleció recientemente, y hoy es su funeral. Me encuentro en su casa, rodeada de personas que lo recuerdan. Entre la multitud, Jocelyn, la esposa de mi hermano, se acercó a mí. Ah, ahí estás, Katy. Me alegra encontrarte. ¿Has estado trabajando duro hoy? ¿Podríamos hablar allá un momento?, preguntó Jocelyn, iniciando la conversación. Sí, claro, respondí, siguiéndola. Mi hermano y Jocelyn se casaron hace 3 años y se mudaron a la espaciosa casa donde crecimos. La casa, construida meticulosamente por nuestros padres, contaba con un amplio jardín y otras características. A pesar de nuestras cómodas condiciones de vida, nuestra familia enfrentó desafíos. Mi madre luchaba contra una enfermedad crónica, lo que la confinó a un hospital desde mi infancia temprana. La riqueza de mi padre nos permitió vivir cómodamente, pero él también sucumbió al exceso de trabajo y se unió a mi madre en la muerte. Quedándonos solos en la gran casa, mi hermano y yo nos convertimos en compañía mutua. Aunque él continuó viviendo allí y floreció en su carrera médica, yo me aventuré a una vida propia después de la universidad. Los días previos al funeral de mi hermano pasaron en un borrón mientras nos movíamos de habitaciones concurridas a pasillos más tranquilos. Jocelyn se me acercó con un asunto grave. En realidad, hay algo de lo que necesito hablar contigo, Katy. Puede parecer demasiado pronto después del funeral, pero se trata de la herencia. Es un asunto muy importante, así que creo que era necesario discutirlo contigo antes. Me sentí desconcertada e incómoda cuando Jocelyn abordó de repente el tema de la herencia. ¿Estás hablando de la herencia de mi hermano?, pregunté, buscando aclaración. Sí, así es. Como no tenemos hijos, la herencia sería entre tú y yo. En realidad, yo recibiría 2/3 y tú 1/3. Así que heredaría $1.000.000, explicó Jocelyn, con la mano cubriéndose la boca y una sonrisa sutil formándose. Sus revelaciones no terminaron ahí. Y también me quedaré con esta casa. Después de todo, es la casa en la que viví con Henry, y está llena de nuestros recuerdos. Como su esposa, es natural que herede la casa, ¿verdad?, continuó. Lo que quería confirmar contigo, Katy, es esto: no tienes objeciones, ¿verdad? Jocelyn habló con suavidad y calma, pero le faltaba la tristeza esperada por la pérdida de su esposo. Solo conocía a Jocelyn en la boda de mi hermano, lo que hacía de esta nuestra segunda encuentro. La indescriptible incomodidad que sentí durante nuestro primer encuentro regresó al observar su comportamiento. En ese momento, solo lo entendía vagamente, pero ahora, después de perder a mi hermano, parecía estar revelando su verdadera naturaleza. Incapaz de contener mi incomodidad, confronté a Jocelyn. Jocelyn, creo que esta no es la forma en que se deben tratar asuntos tan importantes. Deberíamos manejar esto adecuadamente en otro momento. Ante mi objeción, Jocelyn de repente se volvió distante. Su rostro anteriormente calmado se tensó, y me miró con ojos fríos. Oh, ¿es así? Estoy tratando de ser amable, y aún así no entiendes. Qué pena. Bueno, tengo un abogado confiable. Me aseguraré de obtener mi parte de la herencia, dijo con un tono condescendiente. Me casé con Henry porque él provenía de una familia adinerada. ¿Por qué iba a casarme con un hombre tan serio y aburrido por alguna otra razón? Era verdaderamente poco interesante, y estoy genuinamente aliviada de que haya salido de este mundo. No podía creer lo que Jocelyn decía. Mi mala premonición sobre mi cuñada se estaba haciendo realidad. ¿Sabía mi hermano qué tipo de persona era ella? Sí lo sabía. ¿Por qué eligió casarse con alguien tan inadecuado para él? Impactada e incapaz de decir nada, observé cómo Jocelyn se alejaba. Habiendo dicho lo que quería y visto mi reacción, probablemente pensó que no había necesidad de quedarse más tiempo. Me quedé allí paralizada, abrumada por emociones complejas. Incluso después de regresar a mi propia casa, me sentía abatida y envuelta en la oscuridad. Tenía la sensación de que podrían venir más cosas desagradables, dejándome inquieta. Mientras estos pensamientos pesaban sobre mí, me encontraba recordando los años que pasé con mi hermano, sintiendo como si mi corazón fuera a estallar, dándome cuenta de que ahora estaba sola. Las lágrimas seguían involuntariamente por mis mejillas. Entonces, una promesa preciosa que había hecho con mi hermano volvió a mi mente vívidamente, como si la viera frente a mis ojos. Katy, he decidido que cuando crezca, seré doctora, una lo suficientemente grande para curar la enfermedad de mamá. Si el hermano mayor va a ser doctor,
Entonces yo también seré una. Estudiaremos juntas y encontraremos una cura para la enfermedad de mamá, ¿verdad? Trabajemos duro para ser doctoras juntas. Entonces mamá seguramente mejorará, había declarado mi hermano, con su rostro resplandeciendo de felicidad. Esa importante promesa resonaba en mi mente. Después de que nuestra madre falleciera, mi hermano reafirmó su resolución conmigo, diciendo, Katy, he decidido seguir la medicina. Hay muchas personas como mamá luchando contra enfermedades. Quiero seguir investigando hasta que encontremos un tratamiento para su enfermedad. Compartí su sentimiento y juntos nos propusimos seriamente convertirnos en médicos. Pero ahora mi hermano se ha ido y siento el peso de trabajar duro por los dos. 3 días después, surgió un problema. Recibí una llamada en mi celular del hospital donde trabajaba mi hermano. El llamador, Robert, un subordinado de mi hermano, se disculpó por contactarme de repente y expresó la necesidad de discutir algo relacionado con la esposa de Henry. Acepté reunirme en el hospital y esperé en la cafetería a Robert. Pronto apareció y fue directo al grano. Después de un breve saludo, explicó, en realidad, ayer Jocelyn llegó de repente a la sala, trajo unos dulces, diciendo, mi esposo recibió una gran atención aquí. Luego preguntó quién era el más cercano a su esposo entre sus colegas, describiendo a Henry como amable y confiable. Robert relató sus días en la universidad y experiencias laborales. Sin embargo, el tono de las preguntas de Jocelyn parecía cambiar, como si estuviera indagando algo más. Luego preguntó, ¿hay algo que mi esposo me estuviera escondiendo? Sintiendo instintivamente que involucrarse más era peligroso, respondí, que yo sepa, no. De repente, Jocelyn levantó la voz, exigiendo ver dónde estaban las pertenencias de su esposo. Insistió en que podía revisarlas allí mismo, amenazando con consecuencias si se encontraban cosas escondidas. Entendiendo que Jocelyn estaba buscando algo relacionado con la herencia, Robert explicó que había rechazado su solicitud, citando la naturaleza confidencial y personal de la sala. Sin embargo, más tarde se la vio vagando por el hospital, indagando con otros empleados. No podía perdonar a Jocelyn por irrumpir en el lugar de trabajo de mi hermano y molestar a personas ajenas. Decidí que lo mejor era encontrarla directamente y resolver las cosas. Agradecí a Robert y estaba a punto de irme cuando Jocelyn apareció en la entrada del hospital. Parecía que planeaba indagar por el hospital nuevamente hoy. Al notarme, Jocelyn se acercó y habló. Oh, Katy, ¿qué haces aquí? ¿Estabas pensando lo mismo? ¿Quizás? Me quedé sin palabras, manteniendo una actitud silenciosa mientras Jocelyn de repente estallaba en risas. También estás buscando, ¿verdad? No tienes que ocultarlo. ¿Buscando qué? ¿Pretendiendo que no sabes? El testamento de Henry, debe haber pensado que si yo lo obtenía, no pasaría nada bueno. Habría escrito un testamento para evitar que yo recibiera la herencia. Si lo hizo, debe haberlo dado a alguien sin ocultarlo. Así que te indagué, pero parecía que no sabías. Jocelyn comentó, continuando su ataque a pesar de mi silencio. Pero en serio, ¿que la hermana de Henry no sepa nada? Debe ser que no confiaba en ti. No escuchaste nada incluso cuando Henry estaba sufriendo, ¿verdad? Parece que Henry no confiaba en ti. Continuó. Sus palabras me golpeaban como una ráfaga. Mi cabeza daba vueltas y gradualmente perdí el hilo de lo que mi cuñada decía. Dado tu reacción, realmente no sabías. Hace aproximadamente un año, noté que el comportamiento de Henry era diferente, así que le pregunté si algo estaba mal. Entonces me dijo que podría estar enfermo con la misma enfermedad que tu madre. Se veía muy preocupado. Su complexión también era mala. Henry solía estar ocupado y ausente, y yo también estaba fuera, así que no nos veíamos mucho en casa, pero noté que algo andaba mal con él. Debe haber estado sufriendo mentalmente. En cuanto a mí, me casé con él pensando que nunca tendría que preocuparme por el dinero. Ser cargada con el cuidado de un esposo crónicamente enfermo era lo último que quería, explicó Jocelyn con confianza, aparentemente sin darse cuenta del impacto que sus palabras tenían en mí, en estado de shock. Especialmente al saber que Henry estaba sufriendo de una enfermedad. Me quedé allí atónita. Henry sonaba normal durante las llamadas telefónicas ocasionales. Debe haberlo ocultado, no queriendo preocuparme, pero debería haber notado que algo estaba mal. Éramos los únicos hermanos, y ni siquiera sabía que él estaba sufriendo la misma enfermedad que nuestra madre. Era aterrador, especialmente porque había sido testigo del sufrimiento de nuestra madre. Mientras estaba sin palabras en estado de shock, Jocelyn insistió. Te culpas a ti misma, Katy, honestamente. Tú y tu hermano son demasiado serios y sombríos. Es repugnante. No puedo esperar a obtener la herencia y decir adiós a gente tan lúgubre. Después de su comentario cortante, Jocelyn estaba a punto de irse cuando la voz de Robert llegó desde detrás de mí. Disculpa,
¿Es realmente una conversación que debe tenerse en medio de un hospital? Francamente, es una molestia. Hay otros pacientes aquí. Si has terminado, por favor, vete. Robert, ¿eres tú? ¿Estabas espiando justo ahora? Eso es muy educado de tu parte, replicó Jocelyn, girándose con una expresión sorprendida. Ah, doctor Hansen, ¿no estabas en el extranjero? ¿Cuándo regresaste? Sí, así es. Salí de allí anteayer y acabo de regresar. Se suponía que debía volver antes, pero mi vuelo se retrasó. Eres Katy Morgan, la hermana de Henry, ¿verdad? Estaba a punto de ir a verte. Este es el momento perfecto. Sí, soy la hermana de Henry. Respondí torpemente a la conversación repentina. Scott, aparentemente buscando algo, comenzó a revolver su bolsa. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Esto, aquí tienes. Este es el testamento de Henry. Me pidió que te lo entregara si él moría. Lamento la demora. Me alegra haber podido entregártelo finalmente, explicó Scott, entregándome el testamento de Henry, envuelto en un sobre marrón. No pude evitar preguntarme por qué mi hermano le había dado el testamento a Scott. ¿Por qué le dio mi hermano esto a ti, Scott? Lo sé, ¿verdad? He sido amigo de Henry durante mucho tiempo. Quizás no me recuerdes. Katy, ¿reconoces esto? Scott me mostró 3 lunares en la parte posterior de su mano derecha. De niño, vi esos lunares y dije que se parecían a la Osa Mayor. Ah, esos lunares. ¿Podría ser Scotty? Scott solía vivir cerca y era el mejor amigo de mi hermano. Lo llamaba cariñosamente Scotty y solíamos jugar juntos. Se mudó en la secundaria y me había olvidado por completo de él. Katy, lo recordaste. Eso es genial. Me reconecté con Henry cuando me convertí en doctora. Siempre sentí que éramos similares, pero nunca imaginé que terminaríamos en la misma profesión. Henry hablaba de sorprenderme con nuestra reunión, pero luego descubrió su enfermedad. Fue entonces cuando vino a mí con una solicitud. Sabía que también tenía un título en Derecho, así que supongo que por eso confió en mí con su testamento, explicó Scott, concluyendo su explicación. Scott se volvió hacia Jocelyn, dirigiéndose a ella con un tono frío. Ah, sobre la herencia, podrías rendirte. Engañar a una persona de buen corazón como Henry podría haber funcionado, pero no conmigo, lamentablemente para ti. Henry era consciente de tu naturaleza astuta. Me pidió que vigilara a su esposa en caso de que le pasara algo. He estado recibiendo informes de sus subordinados sobre tu comportamiento anormal. Jocelyn, estabas planeando encontrar el testamento, falsificarlo y reclamar la herencia, ¿verdad? Pero es demasiado tarde ahora. Es en tu mejor interés retirarte tranquilamente. Además, Henry dijo que el uso adecuado de la herencia es algo que solo mi hermana, Katy, entendería. Ya veo, así que es así. Pero confiarle a una hermana que ni siquiera sabía sobre la enfermedad de su hermano, dejar una gran suma de dinero a una chica tan joven, realmente, ¿qué estaba pensando? ¿Quién sabe para qué lo usará? Jocelyn mantuvo una actitud desafiante, pero su rostro se había palidecido ligeramente. Al mirar alrededor, noté que se había formado una multitud debido al alboroto. Entre ellos, había jóvenes doctores hablando entre sí. Hey, ¿no es esa la persona que escribió ese artículo y salió en los titulares recientemente? Sí. Estaba pensando lo mismo. Esa es Katy Morgan, la hermana de Henry. Leí su artículo sobre la investigación de enfermedades raras, y fue realmente impresionante. Escuché que va a hacer investigación en el extranjero pronto. La conversación entre los jóvenes doctores captó la atención de otros médicos, causando un murmullo en el área. Se escucharon más discusiones. ¿No es la esposa de Henry Morgan la que está causando revuelo? Es famosa por ser vista por Fifth Avenue. Oh, es cierto. Comprando marcas de lujo, yendo de viaje, viviendo una vida ostentosa. Escuché que ha estado apoyando a Jibo. Quizás está detrás de la herencia. Es posible, quiero decir. Ha estado vagando por el hospital haciendo preguntas. Es inquietante. Entre las diversas conversaciones, me di cuenta de que aún no había revisado el testamento de mi hermano. Miré dentro del sobre marrón que tenía en mis manos. Dentro, había un papel y un sobre blanco marcado, testamento. Al abrirlo, vi que comenzaba con, para Katy, escrito a mano por mi hermano. Mientras leía, me sorprendieron tanto los contenidos que instintivamente le entregué el testamento a Scotty. Scotty, esto es. Después de leer el testamento, Scotty sonrió en silencio y se dirigió a Jocelyn. Jocelyn, parece que has perdido. Henry estaba planeando terminar su matrimonio contigo. La carta lo dice. Sobre el certificado de matrimonio que le obligaste a escribir, parece que Henry nunca lo presentó. Así que quería asegurarle a su hermana que podría estar tranquila. Tú y Henry estaban efectivamente en una relación de hecho. Nunca tuviste derecho a la herencia en primer lugar.
Eso es una mentira. No hay manera de que él hiciera algo así. El ímpetu de Jocelyn se desvaneció, y comenzó a murmurar para sí misma. Katy, ¿puedo ver también ese sobre? ¿Puedo? Oh, claro. Scott miró dentro del sobre marrón y confirmó su contenido. Luego dio otro golpe. Aquí está el testamento oficial también. Jocelyn, si quieres verlo por ti misma, no te lo impediré, siéntete libre. El rostro de Jocelyn se puso ceniciento y parecía visiblemente angustiada. Parecía no encontrar palabras. Sus labios temblaban en medio de la continua crítica de los espectadores. Jocelyn, ahora sin escapatoria, quedó congelada en su lugar. Pronto, la administración del hospital, alertada por el alboroto, dispersó a la multitud a sus respectivos deberes. Cuando volví a mirar, Jocelyn se había ido. Después de ese día, desapareció de nuestra casa familiar y nunca volvió a aparecer ante mí. Siguiendo el testamento de mi hermano, heredé la propiedad. Mi artículo de investigación sobre la enfermedad rara que afectó a mi madre y a mi hermano recibió un gran reconocimiento, lo que me llevó a mudarme al extranjero para continuar con mi investigación. Parte de la herencia se utilizó como donación para ayudar a quienes padecen la enfermedad rara, y el resto se destinó a financiamiento para la investigación. Scott, el mejor amigo de mi hermano y ahora algo más que eso, se convirtió en mi pareja de vida. Nosotros, como colegas médicos trabajando en el extranjero, planeamos registrar nuestro matrimonio este junio. Nuestra esperanza de liberar a más personas del grip de la enfermedad que afectó a mi madre y a mi hermano sigue intacta. Juntos como esposos, esperamos continuar nuestra investigación, apoyándonos mutuamente en el camino.